Verano de 1939. Una edad dorada de exploración y arqueología está por terminar. Fue una era que presenció cómo varios se aventuraron a explorar los rincones más recónditos del globo en busca de pistas que develaran nuestro pasado más antiguo. Y fue durante ese último verano de paz, con el mundo al borde del precipicio de una guerra que amenazaba con poner fin a la civilización misma, que 3 tesoros extraordinarios fueron descubiertos. Tesoros que cambiarían radicalmente nuestra comprensión de la diversidad y los orígenes de la cultura humana. Convirtió a esta roca en la obra de arte más antigua jamás hallada en las Américas y nos acercaría mucho más a un pasado distante. ¡Me asustaste! En esta serie seguiré los pasos de un grupo de arqueólogos excepcionales, cada uno producto de su propio tiempo. Desde un aficionado autodidacta, todo el mundo lo presionaba para que diera con el tesoro, hasta una pareja de carismáticos aventureros. Nos topamos con el escondite de un singular grupo de heroicas esculturas de la América temprana. Y un académico motivado por oscuras intenciones políticas. Pero aquí, por escrito, hay constancia de que sabía. Son relatos fascinantes de intuición, excentricidad y fortuna. No puedo creerlo, otra colosal cabeza perdida. Y cada uno demuestra cómo la arqueología era clave para promocionar visiones muy diferentes del mundo. Aunque todas sirven de poderoso recordatorio de una humanidad compartida. Para mí esto es una asombrosa obra de arte. En este episodio exploraré el descubrimiento de un increíble barco funerario anglosajón en Suffolk, que data de principios del siglo VII de nuestra era. El lugar de descanso final de un supremamente adinerado rey guerrero. Los tesoros hallados en el barco de Sutton Hoo han sido descritos oficialmente como el más grandioso hallazgo arqueológico en los anales arqueológicos de Inglaterra. Para una nación a punto de sumergirse en la Segunda Guerra Mundial, el tesoro reveló un mundo anglosajón que se volvería uno de los cimientos de la identidad nacional británica. Considerado el Tutankamón de Gran Bretaña, transformó nuestro entendimiento de una misteriosa era, conocida por algunos como los Años Oscuros. Y sin embargo, la historia de supervivencia y el descubrimiento del tesoro es casi un milagro. En la década de 1930, el espiritualismo causaba euforia entre las clases sociales más altas de Inglaterra. Así, resulta conveniente que el relato moderno de Sutton Hoo comience con una visión fantasmal. Una amiga de la señora Edith Pretty, que se hospedaba en Casa Tranmere en Suffolk, hizo una increíble aseveración. Dijo haber visto guerreros ancestrales deambulando sobre uno de los extraños y enormes montículos que se encontraban en la propiedad de la señora Pretty. La señora Edith Pretty era una acaudalada viuda y una espiritualista entusiasta que creía que los muertos se comunicaban con los vivos. Así que en vez de desestimar la visión de su amiga, tomó la decisión de hacer que excavaran los montículos. Y esa decisión resultaría siendo el más importante descubrimiento arqueológico jamás hecho en Inglaterra: el tesoro de Sutton Hoo. Fue un inicio fenomenal para una increíble historia. Solíamos pensar que cuando los romanos se marcharon en el siglo V, se llevaron la civilización con ellos. Y que aquella Britania había retrocedido a unos primitivos 5 siglos de años oscuros, en los que la vida aquí era repugnante, dura y corta. Pero en
1939, el hallazgo del tesoro de Sutton Hoo lo cambió todo. Este exquisito yelmo es hoy en día quizás la más icónica reliquia que emergió del emplazamiento funerario de Sutton Hoo. Es reconocido y venerado por todo el mundo como una maravilla artística de complejo simbolismo y opulenta y sofisticada proyección de poder. Todas cualidades que se creían ampliamente ausentes durante los llamados años oscuros. Antes de que los tesoros de Sutton Hoo surgieran, no teníamos ni idea de que la pagana, analfabeta y primitiva sociedad anglosajona era capaz de tales prodigios. Hicieron falta décadas de investigación para que réplicas superiores como esta pudieran hacernos entender cómo se habría visto el original hace unos 1400 años. Este inverosímil casco y el tesoro del que formaba parte han revolucionado nuestra comprensión de la era anglosajona. Y su hallazgo en la víspera de la Segunda Guerra Mundial se dio en el momento perfecto. Capturó la imaginación del pueblo británico como un símbolo del nacimiento de la nación por la que se preparaban para luchar. Las espectaculares reliquias de Sutton Hoo jugaron un rol central cuando tomé la decisión de convertirme en historiadora de arte anglosajón. Pero siempre he querido explorar la milagrosa historia de su descubrimiento inicial. Por lo que me encuentro en la hacienda de Sutton Hoo, una vez propiedad de la señora Edith Pretty, donde comenzó todo. Ubicada en terreno alto y dominando el río Deben de Suffolk, en Anglia Oriental, incluye unos 18 montículos artificiales de tierra de diversos tamaños. En la localidad se les conocía como Pequeño Egipto, un proverbial sobrenombre para un lugar del que luego surgiría un barco funerario real que contenía el tesoro apodado el Tutankamón de Gran Bretaña. Para saber un poco más sobre la enigmática dama que pujó porque se hicieran excavaciones aquí a finales de los años 30, me encontraré con la experta en lugares de interés histórico, Laura Howard. Edith Pretty, sabemos que era espiritualista, pero era más que eso, ¿cierto? Había más en su carácter, en mi opinión. Había estado en casi todos los continentes del mundo y vio cosas con las que la mayoría solo podía soñar en la época. Se interesó por la arqueología desde joven, por lo que estuvo en Pompeya, en el Valle de los Reyes, viendo las excavaciones. Evidentemente, esa fue una era de exploradores. Claro, seguro se dijo, vamos a descubrir algo. Y eso fue lo que se hizo aquí también. Exacto. Era una mujer independiente, de buena educación, ¿qué más sabemos? Tuvo una vida privilegiada. Sirvió con la Cruz Roja en Francia durante la guerra, pero como una persona de privilegios no era obligatorio. Participó en la Copa Real de Velero. ¿Cuánta energía? Sí. Sí, suena como una persona que me gustaría conocer. Sí. Compró Casa Tranmere como residencia familiar en 1926, tras casarse con el coronel Frank Pretty ese mismo año. El mantenimiento de la casa era acorde a la época, con jardinero, mozo de cuadras, chofer y mayordomo. Los curiosos montículos formaban parte de la propiedad. Pero luego de la repentina muerte del coronel en 1934, se quedó sola a cargo de su hijo Robert, y la idea de enfocar su antigua pasión por la aventura en los misteriosos montículos de su jardín debe haberle parecido una agradable manera de alejar su mente de tan dura pérdida. Siendo una adinerada mujer de su época y clase social, el verano de 1938 la señora Pretty sencillamente decidió empezar a excavar. Pero el hombre al que contrató era una persona muy diferente a ella.
Basil Brown era un sujeto local de clase trabajadora que solo había viajado por el mundo a través de los libros que leía con voracidad. Como tantos otros británicos del momento, Basil tenía varios empleos para poder ganarse la vida. Pero como era hijo de un granjero, poseía un invaluable conocimiento de los suelos de Suffolk, y al ser un arqueólogo autodidacta sentía una enorme atracción por hacer descubrimientos. Fueron precisamente esas las destrezas que convencieron a la señora Pretty de contratarlo. La señora Pretty habría de pagarle 30 chelines a la semana por sus servicios y proporcionarle albergue en la planta superior de la cabaña de su chofer. «No dejaré nada al azar», escribió él al empezar, «porque a menudo las pequeñas cosas cuentan». La mayoría de los montículos funerarios del Reino Unido datan de una era previa a la anglosajona, a la Edad de Bronce, hace unos 3000 años, y casi siempre ya habían sido saqueados. Pero Basil no era del tipo de persona que asume cosas. Así que ese primer verano de 1938 decidió excavar 3 de los montículos más pequeños en Sutton Hoo, argumentando que así se obtendrían respuestas más rápido sobre lo que había debajo. Muy bien, entonces son ese de ahí, el montículo E, el montículo A y el montículo D por allá. Es un poco difícil orientarse aquí, porque al principio los montículos eran más altos y era más fácil saber dónde estaban. Los túmulos funerarios antiguos siguen comúnmente cavando un profundo foso en el suelo para realizar el entierro propiamente dicho. Luego se rellenaba para pasar a apilar tierra y piedras, y así generar el montículo elevado. Al cavar una zanja a través de cada uno, Basil esperaba hallar condiciones de suelo distintas que revelaran si en realidad había un entierro debajo. Muy pronto encontró evidencia de fosos funerarios. Pero el hallar alteraciones en el tipo de tierra dejó claro que ya otros habían excavado los montículos. Era posible que todos hubiesen sido saqueados siglos antes. Aún así, una pista crucial demostraba que los montículos del jardín de la señora Pretty eran más inusuales que los de la Edad de Bronce. Y nos topamos con un número de pernos de barco normalmente asociados con botes escandinavos. Y cuando seguimos cavando, hallamos una tumba en forma de bote, todavía con clavos en posición a los costados, así que definitivamente había bote. Los barcos funerarios son inusuales en Gran Bretaña. Solo se descubrieron otros 2 en la época, uno en la isla de Man y otro en Snape, muy cerca de aquí. Así que, aunque casi todo el tesoro se había perdido y la madera del barco se había descompuesto, la evidencia de un pequeño barco funerario en Sutton Hoo fue una fascinante revelación. Tal y como Basil predijo, fueron las pequeñas cosas las que contaron, y después de los pernos, su meticuloso estilo de excavación también reveló un menudo disco de bronce laqueado, que él logró identificar como un antiguo objeto anglosajón. Algo también singular, porque casi cualquier otro barco funerario conocido hasta el momento era vikingo. Pero aquí en Sutton Hoo había algo muy anterior a ese misterioso periodo de la historia británica, los llamados Años Oscuros. Fue más que suficiente para convencer a la señora Pretty de extender la excavación hasta el verano siguiente en 1939. La duda restante era si alguno de los túmulos había sobrevivido sin ser saqueado. Pero aquellos eran tiempos turbulentos, que se vivían bajo la constante sombra de la guerra,
Y luego de años de tensiones en aumento y el ascenso del fascismo, en la primavera de 1939, las fuerzas nazis se hicieron con el control de Checoslovaquia, una advertencia decisiva para el resto de Europa. Los británicos ahora estaban seguros de que la guerra era inevitable. A pesar de todo, el cálido y seco verano inglés llegó a Suffolk. Y con la guerra ahora a punto de iniciar, Basil regresó a Sutton Hoo para trabajar contrarreloj, listo para excavar el Montículo 1, el más grande del área. Ese verano del 39, Basil recibe instrucciones de la señora Pretty de volver al Montículo Grande, pero ¿por qué no empezó ahí? Sabiamente, empezó con los pequeños, para así entender cómo los habían hecho. Él era brillante, era un hombre guiado por su curiosidad. Al parecer, la señora Pretty le prestó a su jardinero y mozo de cuadras para ayudarlo, y estos les abrieron paso hasta el fondo del montículo. Luego de 2 días, John Jacobs sacó un terrón diciendo: «Encontré un pedazo de hierro». Encontré el primer perno. Yo le digo perno. Quise sacarlo, pero él me dijo que lo devolviera porque dijo que no debía sacarlo hasta investigar mejor. Salí corriendo y lo quité del medio. Era la proa del barco. Ahora Basil sabía que pernos de hierro significaban que estaba sobre un barco y que necesitaba excavar alrededor de este con mucho cuidado para intentar no arruinar el contorno de las ya descompuestas láminas de madera. Empezó a cepillar la parte superior de esta ruina oxidada con un pincel de cocina, y tenía una pala de carbón al extremo de un bastón muy largo para cavar y poder sacar la tierra. Al remover la tierra, aparecía una mancha rojiza. Esa era la cabeza de un perno. Usaba el pincel de cocina para desempolvar, y ahí estaba el perno. Bien. Con mucha paciencia, gradualmente expuso la figura del barco de entre toda esa arena. Un trabajo asombroso. Basil pronto se dio cuenta de que este barco era algo fuera de lo común. Aquí en el Museo Británico, sus diarios captan su absoluta emoción. El barco estaba inclinado bajo la tierra, y a medida que Basil siguió trabajando con pequeñas herramientas, hasta con sus propias manos cuando podía, el barco se ensanchaba mientras más profundo cavaban. El lunes 22 de mayo, escribe, la labor se torna interesante. Continúo con el lento trabajo de excavación del barco mismo, gentilmente desenterrado, perno tras perno. Cada vez es más evidente que nos encontramos frente a algo mucho más grande de lo que nadie sospechó. El viernes 2 de junio declara, sin duda alguna, su tamaño es el récord de un barco hallado en un montículo funerario en las Islas Británicas. Se podría colocar el barco de Snape o el de la isla de Man dentro de este con facilidad. Las apuestas cada vez eran más altas. Y para finales de junio, con Basil trabajando desde las 5 de la madrugada hasta entrada la noche a diario, miles de pernos de hierro hablaron de un barco cuyo tamaño nunca antes había sido visto en el Reino Unido. 27 metros de largo y cerca de 5 metros de ancho. Un barco de tal tamaño, indicó, debe haber sido el de un rey o de una persona de suprema importancia. Y es el hallazgo de toda una vida.
Pero en un momento que le heló la sangre, Basil consiguió evidencia de saqueadores medievales. Una profunda zanja con alfarería rota en el fondo. ¿Podía eso significar que se adentraba en incluso otra cámara funeraria desprovista de sus tesoros? Los saqueadores cavaron el centro del montículo porque allí estaba lo más valioso. Pero para esa época, ese extremo del montículo había sido arado seguramente por granjeros medievales. De modo que, por pura suerte, cuando aquellos saqueadores cavaron desde lo que creyeron era el punto central, estuvieron a solo centímetros de la cámara funeraria. ¿Cuánto tiempo más necesitaban los saqueadores para encontrar lo que había ahí abajo? Bien, nos cuenta Basil que encontró un foso y en el fondo una botella de ginebra, bueno, de algún licor. Y estaba a solo unos centímetros de la cámara, sí. Me encanta eso de que si los saqueadores no se hubieran servido un trago, hubiesen conseguido el tesoro. Sí. Fue un milagroso giro del destino que había resguardado la cámara funeraria justo hasta el verano de 1939. Y la perspectiva de tesoros intactos en un barco de un tamaño sin precedente llevó los niveles de ansiedad hasta las nubes. La señora Pretty a menudo se acercaba a inspeccionar la excavación y a descubrir qué escondía aquel entierro. Esta hermosa anécdota habla de Basil el hombre en su diario. Cada cierto tiempo debemos esperar incluso días para saber qué hay dentro del barco. Queda muy claro que todo el mundo lo presionaba para que diera con el tesoro, pero él necesitaba avanzar minuciosamente. Y gracias a Dios se tomó su tiempo. Pero antes de que Basil excavara la cámara, una persona muy distinta se acercó al emplazamiento. Charles Phillips era un reconocido e influyente arqueólogo de la Universidad de Cambridge. Quizá no sorprenda, pero el hallazgo de pronto pareció tan importante que ahora hacía falta liderazgo profesional. Y Charles Phillips era considerado el mejor hombre de Gran Bretaña para tal labor. Tan leal y decidida como siempre, la señora Pretty insistió en que Basil se volviera la mano derecha de Phillips. De seguro fue un golpe bajo, pero Basil, muy orgulloso, escribió: Phillips reconoció que mi excavación había sido perfecta y nadie lo habría hecho mejor, lo que añadió un poco de ego extra a la situación. En el último registro de su diario, antes de ceder el control, Basil reflexiona: bueno, ahora no tendré que preocuparme por la responsabilidad de que algo salga mal. Creo que lograremos cooperar sin más, o al menos eso espero. Charles Phillips reunió un grupo de jóvenes pero expertos arqueólogos que se hospedaban en The Bull Inn, una posada cercana. En el emplazamiento pronto halló muy sutiles rastros de entablado de madera y dedujo que el barco originalmente debía haber tenido una cámara funeraria elevada de madera que en algún punto colapsó bajo el peso de la tierra y la arena sobre ella. Excavaciones continuaron hasta que empezaron a surgir pequeñas partes metálicas de entre el desorden. Pero el 21 de julio, todo cambió. Unas gemas tan poco comunes sugerían que habían llegado al emplazamiento funerario de un rey guerrero anglosajón. Estas extraordinarias pirámides idénticas fueron los primeros tesoros verdaderos que emergieron del túmulo funerario de Sutton Hoo. Y vaya que son una exquisita pareja. Están hechas de oro sólido y, recubriendo la superficie, pueden verse estos granates finamente labrados, ubicados entre celdas de oro en un trabajo llamado cloisonné. Detrás de cada granate hay una laminilla de oro estampada del grosor de una hoja de papel casi microscópica.
Lo que hace que el granate, una piedra semipreciosa normalmente algo turbia, de hecho centellea y brilla cuando la luz atraviesa la gema, se refleja en el fondo de oro y destella hacia afuera. Esto era evidencia de una sociedad avanzada, lo suficiente como para incorporar artesanos y joyeros de altísima habilidad. Solo contemplen la manera en que los bordes y la parte superior fueron cortados como prismas, logrando un efecto resplandeciente. Esto es alardear. Es como decir, yo sé que soy el mejor en el negocio y voy a demostrarlo con mis obras. Pero ¿para qué servían? No lo sabríamos si no las volteamos, porque en la parte de atrás se ve esta barra de oro y un espacio dentro por el que se habría deslizado una correa de cuero, de modo que pudiera colocarse sobre la vaina de una espada y actuar como un sujetador que podía moverse arriba y abajo para mantener la espada en su sitio. El excepcional nivel de detalle que otorga tanto lujo a algo tan banal como un sujetador dice cuán poderosa e influyente debe haber sido la persona que lo usaba. Y debo añadir que me parece que tenía un incomparable buen gusto. Aunque el tiempo había hecho desaparecer el cuerpo del rey, el equipo quedó boquiabierto ante los tesoros de inimaginable calidad que comenzaron a aparecer uno tras otro. Pero, ¿quiénes eran los anglosajones? ¿Y por qué este descubrimiento estaba por alterar la historia de Gran Bretaña? Cuando la Britania romana se desintegró a principios del siglo V, las tribus germánicas paganas del norte de Europa, que los romanos llamaban bárbaros, empezaron a cruzar el Mar del Norte para establecerse en la zona sur y este de Inglaterra. Con el tiempo, estos anglos, sajones y jutos se unificaron, proporcionando las bases de la lengua inglesa y hasta otorgándonos un nombre, Inglaterra. Anglia Oriental fue una de las primeras regiones en ser pobladas. Pero hasta el hallazgo de Sutton Hoo, los primeros anglosajones habían sido tildados de primitivos e incivilizados ocupantes de cabañas de barro. Estos tesoros pintaban un escenario enteramente distinto, el de una cultura rica, sofisticada y jerárquica. Aquí tenemos la llamada Gran Hebilla de Oro. 400 gramos de oro sólido. Cuando surgió se veía exactamente así. No imagino lo que debieron sentir los arqueólogos al ver esta enorme pieza de oro refulgiendo entre las rocas, tan brillante como el día que la hicieron. Algo así debió haberse visto tan impresionante a la distancia, haciendo énfasis en la riqueza, el poder y la masculinidad de quien lo portaba. Y las propias decoraciones nos brindan pistas sobre cómo ejercía su poderío. Los anglosajones creían que el portador adoptaba las fortalezas de los animales representados en sus vestimentas. Se vuelve más emocionante, hermoso, visto más de cerca, porque esto no es más que un acertijo visual. Los anglosajones adoraban los acertijos y esto fue diseñado para desentrañar un enigma indescifrable. Hay 13 aves y bestias intercaladas e interconectadas sobre la superficie de esta hebilla, y hasta parece un juego intentar hallar los ojos para aislar cada criatura. En estas esquinas de la hebilla vemos pájaros de pico curvo. Puede verse la suave silueta del pico y acá abajo el ojo, en la parte trasera de la cabeza. Aquí arriba se ven 2 serpientes anudadas sobre sí mismas. 2 más por aquí. Los anglosajones tenían lo que podríamos llamar horror vacui. Detestaban los espacios en blanco o vacíos, por lo que los artistas tendían a rellenar cada fracción de sus obras con detalles.
Da la impresión de que la superficie se retuerce. Es una imponente obra maestra de una era que se pensaba irrelevante en la historia británica. El mismo día que la hebilla fue encontrada, se halló el bastidor de una bolsa hecha de oro y granate con 37 monedas de oro, cada una de una región diferente del reino de los francos, hoy en día Francia. Estas sugerían una conexión estable con el continente y más adelante ayudaron a fechar el entierro a principios del siglo VII. Todos, incluido Basil, estaban pasmados por lo que se iba revelando ante sus ojos. Debo admitir que nunca esperé conseguir tanto oro en ninguna excavación de este país. No hace falta añadir que no fui a casa esa tarde. No me sorprende. Quería quedarse ahí a ver qué más hallaban. Apenas un día después, el 22 de julio de 1939, el equipo de Sutton Hoo también desenterró un par de espectaculares hombreras, que claramente hablaban de una sorprendente influencia romana sobre estos anglosajones. Este tipo de alhaja fue muy común por cientos de años en todo el norte de Europa, pero este es el más fino ejemplar de todas partes. Vienen a emular las sombreras que usaban los generales del ejército romano. Habrían cosido algunas prendas y el gancho podía retirarse para cambiar de prenda. Los joyeros de la actualidad no se explican cómo pudieron ser creadas. Y las sombreras también ayudaron a cambiar lo que sabíamos de las redes comerciales anglosajones. Los granates tendrían que haber sido importados de regiones lejanas como la India o Pakistán, y el oro también debía ser de origen. Lo que tenemos aquí es un indicador de que Inglaterra en este periodo estaba conectada no solo con Europa, sino con el ancho mundo. Nunca antes se había conseguido nada igual. Y de verdad demuestra la importancia de Sutton Hoo para comprender la historia de Inglaterra. Un anuncio de prensa publicado de forma prematura por el Museo de Ipswich significaba que el hallazgo ya era noticia. Para una nación al borde de la guerra, el descubrimiento fue motivo de orgullo y patriotismo. Los periodistas intentaron acceder al lugar por bote y hasta aeroplano. Pero la excavación aún no terminaba, por lo que se apostaron 2 oficiales de policía perennemente. Curiosamente, el sistema para resguardar los tesoros excavados fue un poco menos formal. Basil recibió el honor de trasladar las piezas hasta la casa. Imagina la procesión saliendo del foso, el mozo de cuadros con su escopeta, según dicen, como medida extra de protección. ¡Fuera todo! Sí. ¿Dónde guardáis la gran hebilla de oro? Bueno, se rumora que varios de los tesoros se ocultaron bajo el colchón. Obviamente, ¿Sí? obviamente. No, mejor lugar. ¿Cómo era el día a día de la señora Pretty? Estaban desvalijando su casa en busca de equipos, sacando todo lo que les servía. Fuelles para la chimenea, sí, una vieja botella de vino para lavar las piezas. Era como, ¿qué podemos sacar de aquí para ayudar con la excavación? Hay una hermosa naturaleza práctica detrás de todo, trabajando con las manos, con un fuelle ajeno. Cuando empezaron a emerger todos los tesoros, ¿estaba ella allí justo cuando ocurrió? Sí, estaba. Hay encantadoras fotos de ella en una silla de mimbre con sus amigas, observando la excavación con binoculares. Organizaba reuniones hasta con licor para que sus allegados vinieran a ver el barco. Todo muy acorde a la época. Una reunión inglesa en el jardín. Vengan a ver mi excavación. Quizá el descubrimiento de Sutton Hoo fue un momento de esperanza para la gente en lo que ya era un verano de incertidumbre.
Existe una yuxtaposición entre lo que sucedía en Europa y este maravilloso hallazgo que ocurría en la versión de Tutankamón y el Valle de los Reyes de Gran Bretaña. A medida que la amenaza de la guerra se cernía sobre el país, el trabajo en Sutton Hoo redobló el paso. Y los restos de una magnífica espada comenzaban a revelar más sobre el misterioso hombre de la tumba. Me reuniré con la doctora Sue Browning, curadora de las colecciones de Sutton Hoo en el Museo Británico, para comprender la relevancia de la espada. Claro, es un gran trozo de hierro corroído, sin duda, y luce menos inspiradora que los hermosos adornos de oro, pero en realidad la espada es lo relevante, ¿cierto? Por mucho que admiramos las cosas de oro y granate, todo gira alrededor de la espada. Es exactamente así, y la espada era, por mucho, el arma más importante que un guerrero podía blandir en el período anglosajón. Si lo piensas un poco, una espada es la única arma hecha específicamente para matar a otros humanos. Una lanza sirve para cazar, un hacha puede considerarse una herramienta, pero una espada es, sin lugar a dudas, una arma de guerra y trae consigo un poderoso simbolismo. Tiene que ver con la cultura del guerrero, arraigada en lo profundo de la sociedad anglosajona, ¿cierto? Sí, absolutamente. El hecho de que esta es un arma tan bellamente decorada nos dice que esa identidad, la identidad del guerrero, era algo que se glorificaba, que era magnífico. Durante esa era, el poder llegaba a estar a merced de aquel con la capacidad de reunir a suficientes hombres fuertes, guerreros, que apoyaran su causa y mientras pudiese contar con el apoyo de ellos, podía ostentar el poder. Algunas piezas son extrañas porque la cota de malla hoy en día no luce nada inspiradora. Parece más una roca de metal, pero era sumamente importante. Sí, es única en la arqueología anglosajona. No existe otra cota de malla que haya sobrevivido de aquel periodo. Algo que me resulta fascinante es imaginar a la persona completamente vestida con todos los ornamentos, la cota de malla, el yelmo metálico, la hebilla, los adornos de la espada misma. Imagino que la persona debe haberse visto como si estuviera hecha de metal, una especie de dios de metal. Y es que el casco habla claramente de un anglosajón en la cima de una estructura jerárquica de guerreros. De un tipo de líder que jamás se pensó había existido en dicha era hasta que resucitó de entre la tumba de Sutton Hoo. Estos objetos tienen su propio lenguaje único. Si vemos el rostro es aterrador. Aquí están las cejas, una nariz y hasta un bigote. Pero vean de nuevo. Esos elementos en realidad son parte de un ave. Las alas, el cuerpo y la cola. Y está volando hacia arriba sobre el rostro, trabando la mandíbula con la de otra criatura, una serpiente de 2 cabezas que recorre el tope del casco. El tesoro es un hallazgo tan vasto que actualmente sigue siendo estudiado, revelando nuevos secretos. Debajo de cada ceja hay una hilera de granates. Los de este lado tienen láminas de oro detrás, pero los de este no. Cuando recibe luz, este lado brilla, mientras el otro luce oscuro. ¿Para qué hacer esto? Podría ser porque el dios germánico Odín, a quien los anglosajones llamaban Woden, renunció a un ojo como sacrificio para adquirir sabiduría. Así que tal vez el portador de este yelmo trataba de invocar a Woden. Un retoque final para un aterrador e impresionante juego de armadura de batalla. Pero en una revelación más personal, la doctora Browning recientemente descubrió unos significativos patrones de desgaste en el pomo de la espada del guerrero, que nos acercan más al hombre misterioso. ¿Ves esta línea de alambre con punteado? ¿Ves cómo se convirtió en una franja lisa? Eso implica que el soldado era zurdo. Es un detalle tan personal, algo tan íntimo que supimos sobre esta persona. Es un pequeño testigo del pasado, ¿cierto? Eso es, exacto. Uno de los modos en que la arqueología, las reliquias,
nos hablan incluso cuando de aquel tiempo no poseemos registro escrito. Esta falta de registro escrito quiere decir que no existe una descripción del entierro de Sotonhu. ¿Quién era este guerrero que fue enterrado con tanta pompa? La respuesta ha dividido a los expertos por décadas, pero en mi opinión es Redbaldo, un hombre que de acuerdo a historiadores modernos fue el rey de esta Anglia en el temprano siglo VII. Pero nadie puede asegurarlo. Aunque a veces dudo sobre si ponerle o no nombre a este sujeto, personalmente me sentiría cómoda viéndolo como el rey de esta Anglia. Una de las cosas que no vemos aquí es que esta persona fue enterrada en un barco de 27 metros de largo, debajo de un gran montículo de tierra, en altitud. Se trata de alguien que debía ser recordado. Al imaginar cómo estos objetos fueron recopilados para tan fastuoso entierro en honor a este rey ancestral, el mejor lugar donde buscar es Beowulf, la obra literaria más antigua conocida de Inglaterra. Profundo dentro del barco lo colocaron, a su amado caudillo, el dador de anillos, el héroe junto al mástil. Grandes tesoros había, alhajas desde muy lejos traídas fueron puestas con él. Ningún otro barco de fama justicia le hacía entre armas de guerra y armaduras de batalla, con cota anillada y espada. Yacían allí junto a su mano preciosos objetos incontables que durante su viaje habrían de acompañarlo a las distantes alas inundadas. La grandiosa épica anglosajona de Beowulf describe el entierro de un rey escandinavo, pero hasta el hallazgo del tesoro se creía que no era más que épica de fantasía, no habiendo nada más sofisticado de este lado del Mar del Norte. Aún así, las alhajas desde muy lejos traídas, como reza el poema, también habían empezado a aparecer en Sotonhu. Preciosas reliquias traídas desde el otro extremo del mundo conocido, desechando el tradicional concepto de que durante aquel periodo Gran Bretaña era un rincón aislado. La obtención de una bandeja púrpura que al inicio se creyó era un escudo, de hecho era una enorme pieza de plata bizantina labrada. Esta bandeja y otras piezas halladas junto a ella provenían de la actual Estambul. Y muy cerca, en la cámara, había restos textiles que ahora sabemos eran lujosas telas para capas traídas desde Siria. Tales posesiones dibujaban a un nuevo tipo de rey guerrero, uno con un nuevo componente diplomático. Traer estos bienes hasta acá implicaba haber forjado fuertes alianzas, una red comercial que se extendía sobre toda Europa, bajando hasta el Mediterráneo oriental. Esta red comercial europea también los puso en contacto con el así llamado mundo cristiano civilizado. Y fue bajo el reinado de líderes anglosajones que estos reinos, ahora ingleses, eventualmente se convirtieron al cristianismo. Entre todo el simbolismo pagano había pequeñas pistas de un futuro no muy lejano. El barco funerario de Sotonhu en sí mismo es una celebración pagana, con todo lo que el individuo necesitaba para el festín y la lucha eterna en el Valhalla. Pero la presencia de estas cucharas de plata con estos pequeños crucifijos me hace pensar que, quizá, al incluirlas en el entierro, compraba boletos adicionales para la otra vida, honrando a todos los dioses, tanto nuevos como viejos. A pesar de estos pocos detalles cristianos, el hallazgo mostró un mundo anglosajón todavía abrumadoramente pagano. El tesoro es una colección de valiosos objetos diseñados para equipar a un rey para la vida después de la muerte. Pero también indicaban cómo su gran salón, una especie de corte real primitiva, operaba.
Una enorme caldera para festines con una gigantesca cadena. Cuernos para bebidas con capacidad para hasta 2 litros de cerveza o aguamiel. E instrumentos musicales. Todos creando una vívida imagen de la amplísima cultura en la que este rey se desarrolló. El tesoro de Sutton Hoo fue el puente sobre un gran abismo en la historia británica, un período a finales del siglo VI y a principios del VII, en que lo que anteriormente eran tribus dispersas fueron consolidadas como 7 poderosos reinos anglosajones. Y los grandes salones como este, delineado en un campo de Oxfordshire, una vez jugaron un papel clave en este proceso. Aquí el festín era el evento principal. Este fue descubierto por la profesora Helena Hambrough de la Universidad de Oxford. Ver esto es emocionante, pero ¿por qué es tan relevante, Helena? Bien, es la ubicación de un gran salón anglosajón, el más grande del que sepamos, y tiene la edad de Sutton Hoo. Estas antorchas marcan el contorno, sí. Pero ¿cuál es la escala real de este gran salón? Tiene un poco más de 30 metros de largo, casi 11 metros de ancho. Gigante, es enorme, cabe una buena cantidad de gente para una fiesta. Claro, ¿tú crees? ¿Y qué tan alto era? Bueno, por supuesto, es casi imposible reconstruir el techo y demás. Nada de madera sobrevivió, pero tenemos una pieza muy importante del túmulo de Sutton Hoo. De hecho, que nos da una buena idea, y se trata de la cadena suspensoria utilizada para colgar la gran caldera de bronce sobre el fuego. Y esa cadena mide unos 3,5 metros. Dios. Debía colgar de una viga sobre el fuego. Así que la viga debía estar a unos 5 metros por encima del suelo. Claro. De modo que eran construcciones inmensas. En Sutton Hoo hay armas que nos hablan de un guerrero de un líder. Sí. ¿Cómo habría sido esa relación en un espacio como el del Gran Salón? Bien, el Gran Salón era el lugar donde el gobernante, el líder de la tribu guerrera, habría de premiar a sus leales guerreros, a sus seguidores. Y sabemos que había 2 tipos de premios. Ofrecer una hospitalidad de inimaginable lujo, con festines a gran escala, la caldera llena de lo que fuera que se llenaba. Coma todo lo que pueda. Coma todo lo que pueda, exactamente. O también darles regalos. Y públicamente, en este excepcional escenario, la sede del corazón de esta sociedad anglosajona de élite. El equipo original que excavó Sutton Hoo en 1939. ¿Qué opinas sobre la excavación hecha por aquellos arqueólogos? Vaya, fueron todos pioneros y no tenían la más remota idea del impacto que su hallazgo tendría, pero de alguna manera le dieron forma al estudio de la arqueología anglosajona moderna. Cuando pensamos en grandes salones, la vida en ellos, la cultura de élite de aquel periodo, pensamos en Sutton Hoo y su montículo, y de ahí avanzamos. Pero incluso para finales de julio de 1939, trabajando contrarreloj, antes de que la guerra comenzara, los arqueólogos pioneros de Sutton Hoo aún tenían que arreglárselas con lo que conseguían para avanzar. Ellos excavaron la cámara. Expeditamente, podríamos decir, pero con mucho cuidado y con muchísimo talento. Creo que nadie pudo haberlo hecho mejor. Ellos encontraron 363 objetos en la cámara y les tomó 10 días, sí. Y si lo hiciéramos ahora, nos tomaría 10 meses lograr y vaciar esa cámara. Pero claro que avanzaban rápido. Sí, fue casi heroico. Se venía la guerra y no estaban muy bien equipados, pero de algún modo lo lograron. A medida que la labor continuaba, explorando los límites exteriores del barco, la atención fue desviada hacia qué futuro le deparaba a tan extraordinario tesoro, ahora que se le apodaba la tumba del millón de libras.
Dado que los hallazgos contenían oro y plata, estaban sujetos a la ley de tesoros ocultos, un tipo de arqueo para determinar si los tesoros habían sido enterrados con el propósito de recuperarlos más adelante. De ser así, habrían pasado a manos del Estado. Pero, como el tesoro de Sutton Hoo era un túmulo funerario destinado a permanecer bajo tierra, el jurado decidió que todo pertenecía al dueño de las tierras. Fue algo extraordinario. Hacía a la señora Pretty porque valía el equivalente a millones y millones de libras actuales. Pero apenas unos días después, en un increíble acto de generosidad, la señora Pretty anunció su intención de legar todo lo descubierto a la nación. Se le envió un elegante acuse de recibo de parte del Museo Británico, listando todo aquello de lo que ahora eran responsables que había emergido del suelo de Sutton Hoo, y otra carta más personal de la esposa de Basil Brown. Le doy las gracias desde el fondo de mi corazón por su gran amabilidad al emplear a mi adorado esposo de esta manera. Sé bien lo encantado que está tratándose de la labor que ama. Pero el 23 de agosto de 1939, solo horas luego de que la donación fuera anunciada, el Museo Británico de inmediato pasó a preparar los hallazgos para que otra vez fueran bajo tierra. Bajo la alerta de que la guerra era inminente y que se esperaban ataques aéreos sobre Londres en cualquier momento, el Museo Británico empezó a evacuar sus colecciones con urgencia, llevándolas a la estación en desuso de Aldwych. La colección de Sutton Hoo fue apilada en esta plataforma, específicamente en aquel túnel que ven al fondo, a una profundidad 10 veces mayor a la que había estado enterrada antes por 1300 años. Pero no estaba sola. Había pilas de objetos, romanos, sirios, griegos, incluso los mármoles de Elgin, todo amontonado en cajas aquí abajo, para evitar la devastación que estaba por llegar a la superficie. El túnel fue sellado y se apostó un guardia a las 24 horas junto a esta puerta. Durante los horrores del Blitz, también los londinenses buscaron refugio en estas plataformas. En una época en que su propio futuro era terriblemente incierto, dormían a solo metros de algunas de las más delicadas reliquias de civilizaciones perdidas siglos atrás. Tras la declaración de guerra el 3 de septiembre de 1939, la preservación ahora era el foco central en Sutton Hoo para el hombre de múltiples talentos que lo inició todo. Basil Brown estuvo involucrado hasta el final, siendo sus últimos actos de una calidad más bien simbólica. Ayudó a cubrir el barco con helechos sacados del bosque y tela de saco. Pero como último acto se encargó con el chofer de la señora Pretty de armar un refugio antiaéreo en la casa. Quiso ayudar no solo a proteger el barco, sino a la gente que vivía en el lugar durante la guerra. Eso es tan conmovedor. Quería proteger su propio legado, pero también a ella y a su hijo. De hecho, de no haber excavado cuando lo hicieron, tal vez no hubiese habido legado alguno que proteger. Habiendo ya sido inalterado por 1300 años de historia, apenas esquivando saqueadores de la Edad Media, los tesoros quedaron a salvo justo a tiempo. Con el país ahora en guerra, los túmulos funerarios de Sutton Hoo fueron brevemente reclutados como terrenos de entrenamiento para tanques. De modo que el tesoro también se salvó de ser devastado bajo el peso de tanques de 20 toneladas.
Otro increíble evento más en el milagroso relato de la supervivencia del tesoro. En cuanto a la señora Edith Pretty, en 1940 el primer ministro Winston Churchill le escribió para postularle a una orden del Imperio Británico por la formidable donación del tesoro de Sutton Hoo, un honor que misteriosamente rechazó. Rechazó una oferta de Churchill durante la guerra. De verdad me hace pensar en el tipo de mujer que era. Tal vez estaba harta de ser el centro de atención. Lo cierto es que la historia de Edith Pretty tuvo un último giro trágico. Una verdadera lástima. Edith falleció en 1942, así que los tesoros enterrados por 1300 años que brevemente volvieron a la luz, ella nunca pudo verlos exhibidos. Me resulta muy triste que tras haber legado estos dones a la nación, no pudo saber cuán importantes eran. ¿Crees que le habría gustado? Seguro, sí, creo que habría estado orgullosa y feliz, sabiendo que esto no había terminado, que lo del 39 fue solo el comienzo del descubrimiento. Cuando la guerra finalmente acabó en Europa, en mayo de 1945, y los tesoros reemergieron de la estación de Aldwych, los expertos se encontraron frente a un colosal desafío: rearmar cientos de partes fragmentadas del tesoro. Una tarea que tomó décadas, y aún hoy en día seguimos desentrañando el significado de estos incomparables hallazgos. Lo que es cierto por encima de toda duda es que el tesoro de Sutton Hoo, uno de los entierros más ricos jamás hallados en la Europa septentrional, capturó un momento crítico no solo de la historia de Inglaterra, sino del Reino Unido y del mundo del siglo VII. Ofrece una ventana única a una época en que poderosos reyes anglosajones construían sus reinos. Una era que culminó solo unos pocos siglos más tarde con el surgimiento de algo que ya parecía una nación. Todavía aún me asombra que el túmulo funerario de Sutton Hoo llegara a ser descubierto, porque hubo tanta suerte en el proceso. La idea de que la cámara nunca fue saqueada y que en la víspera de la más destructiva guerra que el mundo haya conocido, Basil Brown y su equipo de excavadores irrumpieron en la tierra y devolvieron a la luz esta colección de objetos de oro y gloria que iban a transformar nuestra comprensión del inicio de la Edad Media. Ya no una era de oscuridad donde la vida era amarga, ruda, corta. Esto nos mostraba un mundo conectado con Europa, con fuertes conexiones diplomáticas y un gobernante que no era solo un héroe militar, sino que sabía controlar un reino. Esta era la página 1 de la historia de Inglaterra y de todo lo que pasaría a definir a Inglaterra: su idioma, su geografía, su identidad. Todo comenzó aquí, en Sutton Hoo. En cuanto a excavar nuestros propios jardines, al menos este fue todo un éxito.